El 17 de junio. Estadio Azteca. Ciudad de México. Colombia contra Uzbekistán. Ese es el partido que Mane Díaz va a ver con la lámina del álbum Panini en la mano. El partido que millones de colombianos llevan años esperando. El primer partido de Colombia en un mundial desde Rusia 2018. Y el primer partido de Luis Díaz en un mundial jugando desde la posición que tiene ahora, siendo el mejor extremo izquierdo de Europa en esta temporada. El 10 de mayo de 2026, el periódico El País publicó el calendario completo de la preparación de la selección Colombia para el Mundial. La información que el artículo revela es exactamente lo que los colombianos que siguen a Díaz necesitan saber para entender el camino que va desde la Copa de Alemania del 23 de mayo hasta el debut en el Azteca el 17 de junio. El 29 de mayo, amistoso contra Costa Rica en El Campín de Bogotá. El 1 de junio, Lorenzo presenta la nómina oficial de los 26 convocados, que es la fecha límite establecida por la FIFA para todas las selecciones. El 7 de junio, amistoso contra Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. Y el 17 de junio, debut en el Azteca contra Uzbekistán. Eso es el camino, ese es el calendario. Al final de este video vamos a analizar qué significa para Díaz llegar a ese debut en el Azteca, con la temporada que acaba de vivir en el Bayern Múnich, y también vamos a revisar lo que el Grupo K dice sobre las posibilidades reales de Colombia de llegar lejos en el torneo. Pero primero el análisis completo del calendario. El 1 de junio es la fecha que Colombia tiene marcada en el calendario con la misma atención que el 17 de junio. Ese día, Néstor Lorenzo presentará la nómina oficial de los 26 convocados al Mundial. Y la pregunta sobre quiénes van a estar en esa lista lleva semanas generando debate en Colombia. El artículo de El País es muy preciso sobre cuándo se van a sumar los jugadores que están en Europa. Los seleccionados del fútbol europeo, como Luis Díaz del Bayern Múnich y Richard Ríos del Benfica de Portugal, reportarán con la tricolor antes del encuentro contra Jordania del 7 de junio, después de un breve descanso. James Rodríguez, que juega en el Minnesota United de la MLS, donde la temporada tiene un calendario diferente al europeo, podría unirse a la concentración desde finales de mayo. Eso significa que Díaz y los demás jugadores europeos van a llegar a la concentración de Colombia, con pocos días de descanso, entre el final de la temporada del Bayern Múnich y el inicio de la preparación mundialista. Y la distancia entre esas dos fechas es exactamente lo que los analistas que se preocupan por la carga de minutos de Díaz en la temporada tienen en mente cuando hablan de su llegada al Mundial. Hay también una dimensión sobre el 1 de junio que dice algo sobre el proceso de construcción de la lista final. La fecha límite de la FIFA para entregar la lista de los 26 convocados es el 1 de junio. Eso da a Lorenzo aproximadamente 3 semanas desde el final de las grandes ligas europeas para evaluar el estado físico de todos los jugadores y tomar las decisiones finales. En ese tiempo, jugadores como Díaz habrán terminado la temporada del Bayern Múnich y habrán tenido los primeros días de descanso. Y Lorenzo habrá podido ver con sus propios ojos si Díaz llega en las condiciones que la lista requiere. La decisión del 1 de junio no es una formalidad administrativa, es la decisión táctica más importante que el cuerpo técnico de Colombia tiene que tomar antes del torneo. Pero lo que te voy a contar ahora sobre lo que el calendario específico de Díaz en esas semanas dice es exactamente lo que más importa para Colombia. La Copa de Alemania del 23 de mayo también tiene una dimensión de timing que Díaz tiene que gestionar de manera muy específica. Si el Bayern gana la Copa, la temporada termina ese mismo día. Díaz habrá jugado una final de Copa 4 días antes del amistoso de Colombia contra Costa Rica en el Campín. Eso no le da mucho tiempo de recuperación antes del primer compromiso con Colombia, pero el partido contra Costa Rica en el Campín es exactamente el tipo de amistoso donde un jugador de su perfil puede manejar los minutos de manera que le dé rodaje sin el nivel de esfuerzo máximo que una final de Copa requiere. Y Lorenzo lo sabe. Por eso ese amistoso está en el calendario. Díaz tiene el partido de Copa de Alemania el 23 de mayo en Berlín contra el Stuttgart. Si el Bayern gana esa final, la temporada termina ese día. Quedan 25 días hasta el debut de Colombia en el Azteca el 17 de junio. En esos 25 días, Díaz descansa unos pocos días, viaja a Colombia o al punto de concentración,
se une al grupo antes del partido contra Jordania del 7 de junio en San Diego y llega al debut en Ciudad de México. Ese es el calendario real. No es abundante en tiempo de descanso, pero tampoco es el escenario de un jugador que llega al Mundial sin haber competido. Llega con ritmo, con forma, con la memoria fresca de una temporada donde marcó en cada ronda de la Champions League, ganó la Bundesliga y fue el jugador más determinante del Bayern Múnich en los momentos más grandes. El médico deportólogo que consultó la FM cuando estaba el debate sobre los minutos de Díaz dijo algo que sigue siendo válido en este contexto, que parar en seco puede ser más perjudicial que seguir compitiendo con dosificación, y Néstor Lorenzo lo sabe. Por eso el calendario de preparación incluye un amistoso el 7 de junio que le da a Díaz el rodaje competitivo que necesita antes del debut. La dosificación progresiva que el médico deportólogo describió también encaja perfectamente con el calendario que Lorenzo presentó. Un amistoso el 29 de mayo que es a intensidad moderada para mantener el ritmo. Un amistoso el 7 de junio en San Diego que es ya a mayor intensidad para afinar el estado físico antes del debut. Y el 17 de junio en el Azteca al máximo nivel. Ese arco progresivo de 2 amistosos antes del debut es exactamente el plan correcto para un jugador que viene de terminar la temporada más larga de su carrera. La elección de Guadalajara como campamento base también es una decisión táctica muy concreta que el país explica con claridad. Colombia va a jugar sus 2 primeros partidos en Ciudad de México y en Guadalajara. Y el tercer partido de la fase de grupos, el de Portugal, es en Miami. El campamento en la Academia AGA del Atlas en el extrarradio de Guadalajara sirve como base central para el desplazamiento a Ciudad de México para el primer partido y para el segundo partido en casa, en el Estadio Akron. Y desde Guadalajara el viaje a Miami para el tercer partido también es directo. Es una decisión estratégica que dice algo sobre la planificación del cuerpo técnico de Lorenzo. No eligieron Guadalajara por razones emocionales. La eligieron porque reduce los desplazamientos y permite que el equipo mantenga una rutina de entrenamiento y descanso más estable durante la fase de grupos. La Academia AGA del Atlas en el extrarradio de Guadalajara también tiene características específicas que la hacen la elección correcta para el campamento base. El Atlas es uno de los clubes históricos del fútbol mexicano y su academia tiene instalaciones de primer nivel para la preparación de jugadores de élite. El extrarradio de Guadalajara significa menos tráfico y menos distracción que el centro de la ciudad. Y la distancia al estadio Akron, donde Colombia juega el segundo partido del grupo, es muy corta. Esa combinación de calidad de instalaciones, tranquilidad y proximidad al segundo estadio es también lo que hace que la elección de Guadalajara como base tenga sentido desde el punto de vista del rendimiento deportivo. El Grupo K también merece ser analizado con la perspectiva que el artículo de El País ofrece. Colombia enfrenta a Uzbekistán el 17 de junio en el Azteca, a la República Democrática del Congo el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara y a Portugal el 29 de junio en Miami. Uzbekistán es el rival con menos experiencia mundialista del grupo. La República Democrática del Congo es un equipo con talento individual pero con menos consistencia colectiva que los otros 2 rivales. Y Portugal tiene a Cristiano Ronaldo, que llega al torneo con 41 años y que puede ser el último mundial de su carrera. El artículo señala que en el papel, Colombia tiene cómo acceder al mejor escenario, el de conseguir un pleno de victorias en los 2 primeros partidos y asegurar el boleto a 16avos de final antes de enfrentar a Portugal. Si Colombia gana contra Uzbekistán y contra la República Democrática del Congo, el partido de Portugal se convierte en un partido donde el resultado determina si Colombia termina primera o segunda del grupo, lo que a su vez determina la rama del cuadro en la segunda ronda. El Estadio Azteca también tiene una carga histórica específica para el fútbol latinoamericano que va más allá de los partidos de Colombia. Es el estadio donde Diego Maradona hizo la jugada del siglo y el gol con la mano en México 86, donde el fútbol latinoamericano escribió algunos de sus capítulos más grandes, y donde el 17 de junio de 2026 Colombia va a salir al campo con Díaz en la banda izquierda y millones de colombianos mirando desde las tribunas y desde los televisores de todo el continente,
Y ahora viene el análisis de lo que Luis Díaz específicamente puede dar a Colombia en ese formato del torneo. El análisis del artículo de El País también incluye algo sobre la segunda ronda que dice mucho sobre las ambiciones de Colombia. Si Colombia termina primera del Grupo K, el cruce en 16avos de final es contra una de las selecciones que avanzan como mejor tercer lugar. Si termina segunda, el cruce es en Toronto el 2 de julio contra un rival del grupo de Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana. Esa diferencia de rival dependiendo de la posición final en el grupo es también parte de lo que hace que los dos primeros partidos contra Uzbekistán y la República Democrática del Congo sean tan importantes. Ganar los dos no solo asegura el boleto a la segunda ronda, asegura también el mejor camino posible para seguir avanzando en el torneo. Colombia clasificó al Mundial de 2026 de la mejor manera posible, con una fase de clasificación sólida, con Díaz siendo determinante en los partidos donde la selección más lo necesitó. Y llega al torneo con el jugador más completo de su historia en el fútbol europeo en su mejor momento de forma, 26 goles y 20 asistencias en el Bayern Múnich en la temporada 2025-2026. 7 goles en la Champions League, el colombiano con más goles en una sola edición de la historia del torneo, la Bundesliga ganada y la Copa de Alemania todavía disponible. Ese es el jugador que va a estar en el campo del Azteca el 17 de junio con la camiseta de Colombia. No el Díaz que el mundo vio en Rusia 2018 siendo una promesa del fútbol sudamericano. El Díaz que la prensa de 4 países llamó el mejor extremo izquierdo de Europa esta temporada. El que Valderrama dijo que ya lo superó. El que Company busca primero después de la eliminación más difícil de la temporada. Ese es el Díaz que Colombia lleva al Mundial. El formato del Mundial 2026 también tiene una dimensión que favorece a selecciones con la profundidad de Colombia. El torneo tiene 48 selecciones en lugar de 32, y la fase de grupos tiene 3 equipos por grupo en lugar de 4, con los 2 mejores de cada grupo y los 4 mejores terceros clasificados avanzando a la siguiente ronda. Eso significa que en el grupo K de Colombia, 2 de los 3 equipos van a avanzar. Y Colombia, con el nivel que tiene en su plantilla y con Díaz en el mejor momento de su carrera, debería ser uno de esos 2. La combinación de Díaz con James Rodríguez también merece ser analizada en el contexto del formato del torneo porque es la combinación que Lorenzo tiene como herramienta principal en el frente ofensivo. James, que llegó al Minnesota United en febrero de 2026, con el objetivo explícito de llegar al Mundial en las mejores condiciones, con 88 toques y 82% de precisión en pases en su debut como titular, y diciendo que va a llegar bien al Mundial. James en el centro del campo creando. Díaz en la banda izquierda desequilibrando. Esa combinación, que el fútbol colombiano ha visto en sus mejores versiones desde las eliminatorias, es también la que el resto del mundo va a tener que gestionar en Ciudad de México el 17 de junio. Uzbekistán no tiene en su plantilla a ningún jugador que haya jugado regularmente contra ese nivel de oposición. Y Colombia tiene el deber de aprovechar esa diferencia desde el primer minuto del primer partido. Richard Ríos del Benfica también aparece mencionado en el artículo de El País como uno de los jugadores europeos que se sumará a la concentración antes del partido contra Jordania. Ríos ha sido uno de los jugadores más consistentes de Colombia en las eliminatorias, y en el Benfica de Portugal tuvo una temporada que lo consolidó como uno de los mejores mediocampistas colombianos del momento. La combinación de Ríos en el mediocampo junto a James, con Díaz en la banda izquierda, es también parte del sistema que Lorenzo ha construido durante los años de preparación para el Mundial. El partido de Portugal también tiene una dimensión específica que el análisis del Grupo K raramente incluye con la atención que merece. Vitinha, el centrocampista del PSG que después de la semifinal de Champions dijo que el Bayern era imposible de controlar. Es también el jugador que va a estar en el campo cuando Colombia se enfrente a Portugal. El jugador que vivió 90 minutos de la eliminatoria más intensa de la Champions de esta edición frente a Díaz y el Bayern, lo va a volver a encontrar en un contexto diferente. No en el Parque de los Príncipes, ni en el Allianz Arena, en Miami, con otra camiseta, y con Díaz en el mismo costado izquierdo, donde Hakimi tuvo que pedir ayuda durante 90 minutos antes de terminar lesionado.
Ese es el Colombia contra Portugal que el Grupo K puede producir en los últimos partidos de la fase de grupos. El Cristiano Ronaldo que Colombia va a enfrentar en Miami el 29 de junio también es un argumento para que el debut contra Uzbekistán y el segundo partido contra la República Democrática del Congo sean aprovechados al máximo. Portugal con Ronaldo en plena forma, apoyado por Bernardo Silva, Bruno Fernández y Vitinha, es el rival más difícil del Grupo K en términos de calidad individual y colectiva. Y si Colombia llega al tercer partido ya clasificada, con la posición en el grupo todavía por definirse, el partido de Miami tiene una dimensión diferente a la que tendría si Colombia llegara necesitando puntos para clasificar. La estrategia correcta para el Grupo K es la que el artículo de El País describe exactamente: ganar los dos primeros y llegar al tercero con libertad para maniobrar. Y esto nos lleva exactamente al 17 de junio en el Azteca. El retorno de Colombia al Mundial también tiene una dimensión emotiva que el análisis táctico no captura completamente. La selección estuvo ausente en Qatar 2022, y los 4 años de ausencia produjeron en Colombia exactamente el tipo de hambre competitiva que los equipos que vuelven a los grandes torneos suelen traer consigo. James Rodríguez fue al Minnesota United específicamente para llegar al Mundial. Díaz tuvo la mejor temporada de su carrera precisamente en el año del Mundial, y Lorenzo construyó durante 3 años un sistema que tiene en los dos la combinación más peligrosa del fútbol colombiano en décadas. Ese hambre colectiva que viene de 4 años de ausencia y de un proceso de clasificación exitoso es también parte de lo que Colombia lleva al Azteca el 17 de junio. El Estadio Azteca tiene una historia con el fútbol colombiano que las generaciones mayores recuerdan. Es el estadio donde Colombia jugó algunos de sus partidos más importantes en la historia de las clasificaciones mundialistas. Y el 17 de junio va a ser el escenario del regreso de Colombia a un mundial después de la ausencia de Qatar 2022, con Díaz en el campo, con James creando, con la concentración en la Academia Haga del Atlas en Guadalajara a 2 amistosos de distancia del debut. El 29 de mayo Costa Rica en el Campín. El 7 de junio Jordania en San Diego. Y el 17 de junio Uzbekistán en el Azteca. Ese es el camino. Colombia está lista. Néstor Lorenzo tiene el plan. Y el jugador que Mane Díaz vio en la lámina del álbum Panini, el niño que nunca se rindió, va a estar en el campo del estadio más icónico del fútbol latinoamericano para el partido más importante de la temporada. ¿Creen que el calendario de preparación de Colombia, con el amistoso del 29 de mayo en El Campín contra Costa Rica y el del 7 de junio en San Diego contra Jordania, es suficiente para que los jugadores del fútbol europeo como Díaz lleguen al debut del 17 de junio en el Azteca en las condiciones físicas y tácticas correctas, o que el tiempo entre el final de la temporada del Bayern Múnich y el debut mundialista es demasiado corto para que Díaz esté al máximo nivel? ¿Piensan que el Grupo K, con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal, es el escenario correcto para que Colombia llegue a la segunda ronda del torneo, con la confianza que produce haber ganado los 2 primeros partidos antes de enfrentar a Portugal como el desafío más grande de la fase de grupos? ¿Y qué significa para los colombianos de todas las edades, los que llenaron álbumes del Mundial con las láminas de Valderrama y los que ahora llenan el álbum del 2026 con la de Díaz, ver a la selección Colombia de vuelta en un Mundial con el jugador más extraordinario de su historia en el mejor momento de su carrera? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si el 17 de junio en el Azteca ya te tiene el corazón acelerado. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.